Si estás buscando un ventilador de techo con luz, pero no quieres tener unas aspas enormes siempre a la vista, este top te interesa. Hoy te traigo 5 ventiladores retráctiles de techo, ordenados del 5 al 1, pensando en dormitorios, salones y habitaciones pequeñas. Y como siempre, te dejo todos los enlaces y los precios en la descripción. En el puesto número 5 tenemos este Secotec Energy Silence. Tiene sentido para quien quiere un ventilador retráctil de techo sencillo, de marca conocida y con un diseño bastante compacto para no cargar demasiado la habitación. El problema que te quita es el típico: quieres refrescar un dormitorio o una estancia pequeña, pero no quieres un ventilador de pie ocupando espacio. Aquí las aspas se despliegan solo cuando lo usas y cuando está apagado queda más discreto. La pega es que no lo elegiría para habitaciones muy grandes. Comparado con otros, destaca por ser simple, cómodo y bastante fácil de integrar visualmente. En el número 4 tenemos el Jisung, que es el que más sentido tiene si buscas algo compacto para una cocina, un pasillo, una habitación pequeña o incluso una zona de trabajo donde no cabe un ventilador grande. Lo bueno es que te quita ese calor acumulado de espacios pequeños sin tener que montar un aparato aparatoso. Además, al llevar aspas ocultas y mando, resulta bastante cómodo para el día a día. La pega es que no lo elegiría para un salón grande porque está pensado para cubrir menos espacio. Frente a otros, gana por tamaño reducido y facilidad de instalación, pequeño, práctico y sin complicarse demasiado. Y si este tipo de vídeos te ayuda a elegir mejor, suscríbete que seguimos con el número 3. En el puesto número 3 está el Macallen. Este me parece una opción muy equilibrada para quien quiere un ventilador de techo con luz, aspas retráctiles y un diseño algo más decorativo, sobre todo si te gusta el acabado tipo madera. El problema que resuelve es el típico de verano: dormir o trabajar con calor, pero sin tener un ventilador de pie ocupando espacio y haciendo ruido al lado. Tiene varias velocidades, temporizador y función verano-invierno, así que no se queda solo en dar aire. La pega es que la instalación puede ser algo más entretenida y el mando no parece el punto más premium. Frente a otros, tiene sentido por equilibrio, ventila, ilumina y queda bastante bien. En el número 2 tenemos el Grifema, y este brilla especialmente si quieres algo moderno, blanco, limpio y que cuando esté apagado parezca más una lámpara de techo que un ventilador. Lo que más me gusta de este estilo es que te quita el problema visual de los ventiladores clásicos. En vez de tener las aspas siempre ahí, se esconden cuando no lo usas. Además, la luz regulable y el modo noche lo hacen muy cómodo para dormitorios. La pega es que tiene pocas valoraciones todavía, así que no cuenta con tanto historial de usuarios como otros. Aún así, frente a modelos más básicos, ofrece un conjunto muy completo: motor sexentésima, memoria, temporizador, modo noche y buena regulación de luz. Es de esos que encajan muy bien si quieres algo discreto y práctico. Recuerda que te dejo todos los enlaces actualizados y los precios en la descripción, así que vamos con el top 1. Y en el puesto número 1 me quedo con el Bastilipo Falesia. Este tiene sentido para quien busca un ventilador retráctil más completo, pensado para un dormitorio mediano o un salón no demasiado grande, y quiere algo que no parezca una compra improvisada. El problema que te quita es doble. Por un lado, refresca la estancia. Por otro, sustituye la lámpara principal con una luz LED de varios tonos. En el uso diario, eso se agradece porque no tienes dos aparatos ocupando techo, tienes uno que hace las dos cosas. La pega es que no es el más barato del top y al tener un cuerpo más grande conviene medir bien antes de comprar, pero frente a otros modelos gana por conjunto: buen tamaño, temporizador amplio, función invierno, mando con memoria y una valoración más sólida. No es perfecto, pero es el que veo más redondo si quieres acertar con una sola compra. Y hasta aquí este top de ventiladores retráctiles de techo. Tienes todos los enlaces y precios en la descripción. Cuéntame en comentarios cuál pondrías tú en casa y nos vemos en el próximo video.